Hace un mes hice algo que si me hubieran dicho hace un año, habría pensado que era una locura. Abrí la carpeta donde guardaba todas las inteligencias artificiales que utilizaba y empecé a borrarlas, una tras otra, sin importarme el tiempo que había tardado en descubrirlas, cuántos usuarios tenían, si estaban de moda o no. Simplemente me hice una pregunta: ¿de verdad las utilizo? Si la respuesta era que no, desaparecía. Al final borré el 95%. Y lo más curioso es que a partir de aquí empecé a trabajar mejor. Porque durante meses había cometido el mismo error que estamos cometiendo casi todos: pensar que ser más productivo consiste en instalar más herramientas, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era añadir más decisiones a cada tarea. Antes de empezar un vídeo tenía que decidir si usaba ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Notebook, Gamma, Canva, y cuando terminaba de decidir todavía no había empezado a trabajar. Así que me propuse una cosa: quería descubrir cuáles eran las herramientas que realmente iba a utilizar. No las más famosas ni las que mejor ranking o marketing tenían. Las que si desaparecían mañana echaría de menos. Y después de varias semanas eliminando herramientas, solo quedaron 10. Hoy quiero enseñarte cuáles son, pero sobre todo quiero enseñarte por qué las demás no sobrevivieron. Hay algo que me llamó mucho la atención. Las primeras herramientas que borré no eran malas, simplemente nunca he encontrado un motivo para abrirlas. Seguro que a ti también te ha pasado. Lees un artículo o ves un vídeo y todo el mundo habla maravillas de una nueva IA. La pruebas y piensas, bueno, tiene buena pinta, y la vamos a guardar en favoritos, pero nunca vuelves. 2 semanas después no te acuerdas ni de cómo se llamaba. Yo tenía un montón así, y ese fue el momento en el que entendí una cosa: no estaba coleccionando herramientas. Estaba coleccionando la sensación de que algún día las utilizaría. Y ese día casi nunca llegaba. Así que decidí ser más cruel. Y a partir de este momento pensé, cada día tiene que demostrarme que merece seguir ocupando un sitio en mi navegador. Y algunas cayeron mucho antes de lo que me esperaba. Curiosamente, la primera que sobrevivió estuvo a punto de desaparecer. Y si no le hubiera dado una segunda oportunidad, hoy ni siquiera estaría en este vídeo. Cuando descubrí Napkin, pensé exactamente lo mismo que estarás pensando tú ahora. Vale, otra IA que hace diagramas bonitos. La abrí 5 minutos, la cerré y me olvidé completamente de ella. Hasta que una tarde estaba preparando un vídeo para el canal, tenía claro lo que quería explicar, lo veía perfectamente en mi cabeza, pero cuando intentaba escribirlo sonaba complicado. Probé hacer un esquema, no funcionó. Probé un mapa mental, pero tampoco. Entonces recordé esa herramienta que llevaba semanas olvidada. Copié el texto, lo pegué y esperé unos segundos. Aquí ocurrió algo curioso. No hizo el trabajo por mí, hizo algo mejor. Me ayudó a ordenar las ideas que yo ya tenía. Ese fue el momento en que dejó de ser otra IA más y empezó a convertirse en una herramienta. Porque hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. Una IA te impresiona a 5 minutos, una herramienta te acompaña durante meses. Desde aquel día, cada vez que necesito explicar un proceso complicado, la vuelvo a abrir. Y cuando eso ocurre una y otra vez, ya sabes que ha sobrevivido. Después de salvar a Napkin, pensé que el resto sería fácil, pero me equivocaba. Porque la siguiente herramienta no solo tenía que demostrar que era útil, tenía que convencerme de que podía devolverme algo mucho más valioso que el dinero: el tiempo. Y cuando una herramienta consigue devolverte tiempo, empieza a ser casi imposible deshacerte de ella. Hay una frase que escuchamos constantemente: la IA te hará más productivo. Durante mucho tiempo pensé que era una exageración, hasta que entendí una cosa: la productividad no consiste en hacer muchas cosas, consiste en dejar de hacer las cosas que no aportan nada, y ahí apareció la siguiente superviviente. Tengo que recordar que durante bastante tiempo la ignoré. Cada vez que veía un vídeo sobre N8N, aparecían palabras como workflows, triggers, automatizaciones, webhooks, y yo pensaba, vale, esto no es para mí. Lo veía como una herramienta para programadores, hasta que un día vi una automatización ridículamente sencilla. Una de esas que cuando la ves piensas, ¿en serio estaba haciendo esto yo a mano? Y ahí cambió mi forma de verla. No era una herramienta para automatizar empresas enormes, era una herramienta para dejar de repetir tareas absurdas. Porque hay trabajos que no son difíciles, sino que son repetitivos: mover información, copiar datos, pasar archivos, hacer simplemente los mismos pasos un día tras otro. Y cuando consigues que alguien los haga por ti, aunque ese alguien sea una IA, empiezas a recuperar horas sin darte cuenta. Eso sí, también aprendí una lección bastante rápido.
Si automatizas un proceso desordenado, lo único que consigues es desordenarlo más rápido. Primero tienes que tener claro cómo trabajas y después automatizarlo. Por eso N8N sobrevivió. Y porque no la utilizo todos los días, sino porque cada vez que automatizo algo, sé que ese tiempo ya no tendré que volver a invertirlo nunca más. Y eso me pesa muchísimo. Después de descubrir que una IA podía trabajar mientras yo hacía otra cosa, pensé que ya era difícil sorprenderme. Entonces apareció una que consiguió algo completamente distinto. No me ayudó a trabajar, me ayudó a aprender. Y esa diferencia cambió completamente mi forma de preparar los vídeos. Voy a ser sincero, la primera vez que vi Notebook, pensé, Google ha hecho otro resumidor de documentos, y casi cierro la pestaña. Pero coincidió que estaba preparando un tema bastante complejo. Tenía artículos abiertos, un PDF, informes y notas. Y cuanto más leía, más mezclaba ideas con otras. Así que decidí probarla. Subí todo y empecé a hacer preguntas. Lo que esperaba era un resumen. Lo que encontré fue algo completamente distinto. Era como tener delante a alguien que ya se había leído toda la información. Le preguntaba una duda y me la respondía. Le pedía un ejemplo y me lo encontraba. Le pedía que relacionara dos conceptos y también lo hacía. Por primera vez sentí que estaba manteniendo una conversación con la información, no simplemente leyéndola. Desde entonces la utilizo siempre que necesito aprender algo rápido. No porque sustituya a las fuentes originales, sino porque hace que llegar a ellas sea muchísimo más fácil. Y cuando una herramienta consigue que tardes menos en entender algo, empieza a convertirse en una costumbre. Por eso, esta también sobrevivió. En ese momento me di cuenta de algo bastante curioso. Las tres primeras supervivientes tenían muy poco en común. Una organizaba ideas, otra automatizaba tareas y la última me ayudaba a aprender. No competían entre ellas, cada una resolvía un problema completamente distinto. Y aquí me di cuenta que llevaba meses buscando la herramienta perfecta, cuando en realidad lo que necesitaba era un buen equipo. Pero todavía quedaban varias pruebas importantes, porque había una tarea que seguía haciéndome perder muchísimo tiempo. Y sinceramente, pensaba que ninguna IA iba a conseguir solucionarla, hasta que apareció la siguiente superviviente. Hay una tarea que siempre acababa dejando para después. No porque fuera complicada, sino porque me daba mucha pereza empezarla. Las presentaciones. Diapositivas, documentos visuales, siempre me ocurría lo mismo. Abría un archivo en blanco, movía un título, cambiaba el tamaño, probaba un color y lo volvía a cambiar. Y 20 minutos después todavía no había empezado con lo importante, con lo que era el contenido. Entonces apareció Gamma. La primera vez que la utilicé no pensé, ¿qué presentación más bonita? Pensé algo mucho más importante. Ya no tengo que empezar desde cero. Y eso cambió completamente mi forma de verla. Porque el mayor enemigo cuando creas contenido no suele ser la falta de ideas. Es la maldita página en blanco. Gamma la elimina. Le das una idea y en cuestión de segundos ya tienes una estructura. No es perfecta, nunca la dejo tal cual. Siempre cambio cosas y añado mi toque. Pero ya no parto desde cero. Y eso hace que una tarea que antes retrasaba, ahora la haga casi sin pensar. Ese fue el motivo por el que sobrevivió. No porque diseñe mejor que un profesional, sino porque consigue que empiece mucho antes. A esas alturas ya tenía claro que una IA no necesitaba hacer un trabajo perfecto. Solo necesitaba eliminar una parte aburrida del proceso. Y justo entonces apareció una herramienta que me hizo cuestionarme algo que nunca pensé que diría. La primera vez que escuché una voz creada con Eleven Labs, me quité los auriculares, pensé que había puesto el audio equivocado. Volví a reproducirlo y seguía sonando increíblemente natural. No perfecta, pero muchísimo más humana de lo que esperaba. Así que hice una prueba, escribí un pequeño texto, lo generé y empecé a compararlo con una grabación real. Hay diferencias, por supuesto, pero por primera vez pensé, esto ya no parece una voz de robot. Y eso cambia muchas cosas. No porque vaya a sustituir mi voz, ni porque quiera dejar de grabar mis vídeos, todo lo contrario. Creo que la voz de un creador forma parte de su identidad, pero entendí por qué esta herramienta estaba llamando tanto la atención. Porque para hacer una demostración, una pequeña prueba o una versión en otro idioma, es espectacular. No la utilizo cada día, pero las veces que la necesito cumple exactamente lo que espero de ella, y por eso sigue instalada. Llegados a este punto ya había eliminado muchísimas herramientas, y empezó a pasar algo curioso. Cada vez tardaba menos en empezar un proyecto. Tenía menos opciones, pero trabajaba más rápido, y entonces me hice una pregunta. ¿También podría ahorrar tiempo buscando información? Siempre he utilizado Google, y lo sigo utilizando, sería absurdo decir lo contrario. Pero había algo que empezaba a cansarme. Buscaba una respuesta sencilla y acababa con 15 pestañas abiertas.
Leía un poco de una, un poco de otra y comparaba. Volvía atrás, abría la nueva y cuando quería darme cuenta había pasado media hora. La primera vez que probé Perplexity pensé, vale, otra IA que responde preguntas. Pero enseguida entendí que no era eso. Lo importante no era la respuesta, lo importante era que me enseñaba dónde salía esa respuesta. Y eso cambia completamente la confianza que tienes en una herramienta, porque una IA puede equivocarse, todas pueden, pero además te muestra las fuentes. Tú decides si quieres seguir investigando o no. Desde entonces utilizo ambas. Google sigue siendo imprescindible, pero cuando necesito entender rápidamente un tema, Perplexity suele ser primera parada. Y esa pequeña diferencia acaba ahorrándome muchísimo tiempo cada semana. En ese momento hice una pausa. Miré la lista y me di cuenta de algo. Las herramientas que seguían vivas no eran las más espectaculares. Al contrario, eran las más discretas. Las que casi nunca salen en miniaturas de YouTube. Las que no te prometen cambiar tu vida. Simplemente hacen bien su trabajo. Y curiosamente, son las que más terminas utilizando. Pero todavía quedaban las 4 más importantes, las que si mañana desaparecieran, de verdad cambiarían mi forma de trabajar. Y ahí fue cuando la prueba se puso realmente interesante. Cuando llegué a este punto del experimento ya no estaba decidiendo qué herramienta borrar. Estaba intentando averiguar cuáles serían capaces de quedarse conmigo durante años. Porque una cosa es utilizar una IA una vez y otra muy distinta es abrirla casi todos los días sin darte cuenta. Y ahí empezó a quedar claro cuáles eran las auténticas supervivientes. Hace unos años, si alguien me hubiera dicho que acabaría utilizando Canva casi a diario, me habría reído. Lo veía como una herramienta sencilla, demasiado sencilla. Pensaba que si quieres hacer algo serio necesitabas programas mucho más complejos. Y entonces empecé YouTube. De repente necesitaba miniaturas, presentaciones, gráficos, imágenes, publicaciones, y entendí algo que antes no había valorado. Cuando publicas contenido de forma constante, la velocidad importa muchísimo. No puedes pasarte 3 horas diseñando una miniatura porque mañana tendrás que hacer otra y pasado otra más. Canva me permitió dejar de obsesionarme con la herramienta y centrarme con el contenido. Las funciones de IA ayudan muchísimo, sí, es cierto, pero para mí lo realmente importante es otra cosa. Abro Canva y en pocos minutos ya estoy creando, sin pensar, sin configurar nada, sin pelearme con el programa, y eso hizo que sobreviviera. Porque una herramienta rápida acaba utilizándose mucho más que una herramienta perfecta. Con Gemini me pasó algo curioso. Creo que ha sido la IA a la que más oportunidades he dado. Cada actualización hacía que volviera a instalarla, y pensaba, ahora sí, y durante bastante tiempo siempre terminaba volviendo a las mismas herramientas. Pero poco a poco empezó a cambiar, y llegó un momento en el que dejó de ser la alternativa, para convertirse en una opción más dentro de mi forma de trabajar. Sobre todo cuando necesito aprovechar todo lo relacionado con Google. No la utilizo para todo ni creo que sea necesario, pero aprendí algo muy importante. No existe una inteligencia artificial que gane en todas las categorías. Cada una tiene fortalezas distintas, y cuando aceptas eso, dejas de buscar la herramienta perfecta y empiezas a elegir la adecuada para cada momento. Y eso es suficiente para que Gemini siguiera aquí. Si tuviera que elegir una herramienta que más me ha sorprendido durante el último año, probablemente sería Claude. No porque haga cosas imposibles, sino porque consiguió algo mucho más difícil, que dejara de notar que estaba hablando con una inteligencia artificial. Cuando empecé a utilizarla para escribir, había algo que me llamaba la atención constantemente. Las respuestas respiraban mejor, las ideas conectaban mejor y sobre todo el texto sonaba más humano. Esto no significa que copie y pegue todo lo que escribe. Nunca lo hago, siempre reviso, hago cambios y adapto el resultado. Pero a partir de un buen borrador cambia completamente el tiempo que necesitas para terminar un proyecto. Hoy utilizo Claude para preparar ideas, revisar estructuras, buscar puntos débiles y muchas veces para decirme precisamente aquello que no quiero escuchar. Porque una buena herramienta no solo te ayuda, también te lleva a la contraria cuando hace falta, y eso tiene muchísimo valor. Y llegamos a la última superviviente, la que probablemente todos esperabais encontrar. Pero quiero dejar una cosa clara, no ha llegado hasta aquí por ser la más famosa. Ha llegado porque cuando terminé el experimento, miré el historial de mi navegador y era la ventana que más veces había abierto. Así de simple. Con el tiempo dejó de ser un sitio donde hacer preguntas y se convirtió en un compañero de trabajo. Hay días en los que lo utilizo para preparar un vídeo, otros para organizar ideas, otros para atender un tema complicado o simplemente para pensar en voz alta. Y creo que esa es la mayor diferencia. Ya no la utilizo para que piense por mí, la utilizo para pensar mejor. Y la pregunta del millón, ¿se equivoca? Claro, por supuesto, como todas. Por eso siempre verifico la información importante. Pero si mañana desapareciera, sería la herramienta
que más echaría de menos. Y al final, ese era exactamente el objetivo del experimento. Descubrir cuáles realmente forman parte de mi forma de trabajar. Y ChatGPT hoy por hoy está entre las primeras. Cuando empecé este vídeo pensaba que iba a terminar recomendando 10 herramientas. Y he terminado aprendiendo algo bastante más importante. El problema nunca fue no tener suficientes inteligencias artificiales. El problema era tener demasiadas. Durante meses confundí productividad con cantidad. Pensaba que instalar una herramienta nueva era avanzar, cuando muchas veces lo único que hacía era añadir otra decisión más antes de empezar. Y eso cansa, porque cada decisión consume energía. Hoy trabajo con muchas menos herramientas, pero tardo menos en empezar. Cambio menos de una aplicación a otra y curiosamente disfruto mucho más el proceso. Así que, si hay una idea que me gustaría que te llevaras de este vídeo es esta. No instales una IA porque todo el mundo hable de ella. Instálala, pruébala y hazte una única pregunta. ¿Dentro de 2 meses seguiré abriéndola sin pensarlo? Si la respuesta es que sí, quédate con ella. Pero si la respuesta es que no, bórrala sin miedo, porque el objetivo no es tener más herramientas, es trabajar mejor. Y ahora tengo curiosidad. Si mañana solo pudieras quedarte con una inteligencia artificial, ¿cuál sería? Déjamelo en los comentarios, voy a leerlos todos. Y quién sabe, puede que gracias a vosotros descubra alguna herramienta que merezca sobrevivir en mi próxima limpieza. Si este vídeo te ha resultado útil, puedes apoyarlo con un like y suscribiéndote a IA Evolución. Porque ese es exactamente el objetivo del canal, no enseñarte todas las inteligencias artificiales que aparezcan cada semana, sino ayudarte a descubrir cuáles merecen la pena quedarse cuando pase la emoción del lanzamiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Esto es IA Evolución.